Hola, este trabajo es la fase 3 de teoría del aprendizaje que consta y esta parte es el video que tiene que ir con las diapositivas. Bueno, el trabajo se enfoca en la teoría cognitiva. El grupo que es de este trabajo, la siguiente, somos mi persona Valeria Tirado y mi compañera Dana Ortega. Bueno, la introducción. Estos son los temas que se enfocan en la realización de nuestras tablas. Bueno, ¿qué es la teoría cognitiva? ¿Por qué es importante? Los conceptos específicos y más relevancia tienen de la teoría cognitiva. La situación problema que planteamos sobre el maestro, mi compañero y yo, las estrategias del aprendizaje que planteó o plantearía el maestro y la evaluación del aprendizaje de cómo están viendo como que cómo Evalúa. cómo ¿Cómo se evalúa el estudiante? exacto. Bueno, ¿qué es la teoría cognitiva? La teoría cognitiva es la responsable de estudiar todo lo relacionado a las formas de aprendizaje del ser humano. O sea, esta teoría abarca todo lo que es el aprendizaje, ya sea del lenguaje, razonamiento, aprendizaje. Por ejemplo, la teoría cognitiva es tan compleja que abarca todo desde que un ser humano nace y desde que su mente se va adaptando a los años. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué es importante? Porque esta teoría, ya que abarca todo lo relacionado con el aprendizaje general del ser humano, pues vendría siendo una de las cosas más importantes que tendría el razonamiento, el aprendizaje, ya que abarca todo eso. Sigue mi compañera Dan. Bueno, aquí en este mapa mental quisimos clasificar todos los conceptos que vamos a poner en el trabajo. Primer concepto es cognición, segundo metacognición, el tercer concepto es el modelo de procesamiento de información, el cuarto es modelo convencionista, procesos mentales o cognitivos que viene siendo el quinto concepto y la teoría de la mente. La Bueno, cognición. Bueno, la cognición en este caso la definimos como un sistema de construcción y procesamiento del conocimiento o de la información. Este fue nuestro concepto de grupo, pero también hay exponentes como Calfi y Piaget que lo definen como una reorganización progresiva o también como vertientes de la cognición, que uno funciona como uno es la función y la otra es la estructura. exactamente. Y un ejemplo de cognición sería una persona cuando está armando un rompecabezas o más complejo también se puede un crucigrama. O sea, no me voy a basar en el ejemplo que está en la diapositiva porque quiero colocar uno nuevo. Cuando una persona está llenando un crucigrama, al ver el número de casillas y la pregunta que se está haciendo, ella va a su mente a largo plazo, busca el concepto o la palabra para poder rellenar la cuadrícula que se está dando a conocer. Esto es un ejemplo de cognición. La siguiente sería la metacognición, que mi compañera Dana nos va a ayudar con qué es. Bueno, sí, compañera Valera. La metacognición en este caso la conceptualizamos como, digamos que esa capacidad que tiene el ser humano de controlar su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que el ser humano puede controlar qué aprende y qué no aprende. Por ejemplo, Hola. Bueno, el ejemplo que nosotros dimos en el trabajo ahí está claro, pero como que no basándonos en el ejemplo que está ahí, quiero colocar otro. Eh, y lo quiero como que colocar de lo que estamos haciendo ahora mismo. Si ahora con mi compañera yo no estoy entendiendo, no estoy, o sea, tengo muchas dificultades para comprender lo que nos está pasando, como que el intercambio de conocimientos, yo como que yo puedo seguir mi vida
y mi trabajo sin decirle, compañera, no te entiendo, la verdad es que no te entiendo, pero ya ahí estoy cortando el proceso de aprendizaje que tengo, porque o sea, estoy haciendo las cosas por hacer, pero yo puedo darme cuenta y decir, no puedo seguir adelante porque no comprendo la situación, no comprendo que me toca aprender. Entonces, ahí estoy jugando con la metacognición, ya que eso hace ella, como que controlar hasta dónde aprendes tú. Exacto. Bueno, en este caso se sigue con el modelo de procesamiento de información. Este concepto es muy importante en la teoría cognitiva. ¿Por qué? Porque este es lo que señala cómo funciona la mente humana, qué procesa, cómo almacena y cómo recupera información que ha perdido. Por ejemplo, Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, o sea, yo creo como que salirme un poco de la diapositiva. Bueno, el ejemplo que tenemos ahí está bastante claro, que es como cuando estamos viendo una película. También se juega mucho la memoria a corto y a largo plazo. Bueno, voy a hacer con un caso que viví hace 2 días, que yo me estaba leyendo un libro y yo, compañera Ana, yo no entendía, no entendía, pero yo seguía leyendo mi libro. Entonces, ¿qué hice yo? Yo volví a leer y ahí estoy metiendo la metacognición. eso, Pero ahora jugando con el proceso de la información, bueno, al comenzar a leer el libro nuevamente, habían cosas que cuando yo estaba en otra página, en otro capítulo, que a mí se me olvidaba. Pero cuando hacían referencia a eso, yo decía, ¿qué pasó en ese capítulo? Entonces yo iba a mi memoria a largo plazo para dar la información a mi memoria a corto plazo para enseguida dar una respuesta al estímulo que estaba dando sobre leer un libro. exactamente. Bueno, Bueno, seguimos ahora con el modelo conexionista. En este modelo conexionista, el ser humano estudia, para decirlo así, estudia la conexión que tienen las neuronas del cerebro. ¿Para qué? Para formar inteligencia artificial. Así es como se forman los nuevos robots que existen en esta época. Un ejemplo sería, el ejemplo que están dando ahí serían, por ejemplo, de los celulares, de que ajá, la inteligencia artificial escanea mi cara y desbloquea. Pero otro ejemplo, y siendo como que más exactos, la inteligencia artificial está, por ejemplo, voy a enseñar las redes sociales. Ahora está un boom lo de crear canciones, no sé si has visto, compañera, canciones que nunca los cantantes hicieron, sí, pero pareciera porque tienen su misma voz. Es porque la exacto, inteligencia artificial estudia todas las notas vocales, todo de voz aguda, voz gruesa, voz, lo que tenga el cantante. Y exacto, ahí saca una voz idéntica que es imposible decir si es hecho por la IA o hecho por el cantante. Y exactamente. Bueno, eso es muy importante del modelo conexionista. Bueno, seguidamente tenemos los procesos mentales o cognitivos. En este concepto quisimos exponer lo más importante porque este concepto es muy larguito. Bueno, aquí en los procesos mentales o cognitivos, ¿qué pasa? Que el ser humano utiliza la mente humana para llevar a cabo algunas acciones que necesita en su cotidianidad, como por ejemplo la resolución de problemas, la percepción, el pensamiento, la toma de decisiones y muchas otras funciones. ¿Por qué? Porque si el ser humano no hace estas funciones mentales, quizás no es capaz de llevar un día a día. Por ejemplo, compañera. por el ejemplo que tú diste, es como que lo que uno hace en su día a día. Ahí también colocamos el ejemplo de rompecabezas, porque es algo que se puede hacer diariamente. Pero también estarían como que hacer en la casa y cosas así. O sea, es como que algo que se debería básico y bastante fácil, pero es algo muy bastante complejo. Por eso lo tratamos de definir en algo
más o menos corto, pero también quedó larguito comparado con las otras. Bueno, ahora viene Exactamente. la teoría de la mente es la capacidad de intentar comprender los sentimientos y pensamientos de otra persona en función de sus acciones y expresiones faciales. Eso fue lo que nosotros planteamos en lo que era la teoría de la mente. Bueno, ahora yo pongo el ejemplo con mi compañera Dana. Mi compañera Dana, aquí, o sea, por lo que podemos expresar aquí, ya que nos estamos viendo por video, ella, ¿qué puedo decir? Que está relajada, o sea, porque no muestra como que en sus expresiones, no muestra como que está estresada, o sea, no puedo preguntarle por qué estás estresada, porque no expresa eso con sus facciones, emociones, o sea, no expresa nada, o sea, expresa que está relajada y que está a gusto en el espacio que se encuentra. No sé si me equivoco. Exactamente, la teoría de la mente hace eso, que el cerebro sea capaz de leer expresiones sin necesidad de hablar. Bueno, a lo que viene ahora es que estrategias de aprendizaje y todo eso se englobaliza con la situación del caso que creamos. Lo vamos a resumir porque se nos está acabando el tiempo. Y sería la situación del caso que colocamos fue de un maestro en una escuela. Como nosotros estudiamos licenciatura en educación, el maestro quiere enseñarle a sus alumnos cuál es la importancia que tienen las comunidades indígenas. Y una forma de hacer esto es con la gastronomía que tiene cada comunidad. Entonces lo que hace es implementarlo en ellos. Las estrategias del aprendizaje son que los estudiantes tienen la oportunidad de obtener conocimientos por descubrimientos al investigar y experimentar con las tradiciones culinarias indígenas. Bueno, una de estas cosas que ayudaría fundamentalmente a una estrategia de aprendizaje, voy a dar un ejemplo para que mi compañera siga, sería eh, la misma actividad ser repetida varias veces. O sea, es como patinar. Por ejemplo, si yo patino hoy y no patino en un año, pues no voy a saber. Exacto. Porque un, eh, Un 90% de la mente aprende por repetición. exactamente. Pero Este, ya esa es una de las estrategias, entonces pasamos al siguiente para acortar, a la bueno, organización. la otra estrategia también sería la organización. ¿Qué pasa? Que con el ejemplo que dijo la compañera, si la mente tiene lo que va a hacer en un orden específico, se le va a hacer mucho más fácil y captar en la memoria de largo plazo. O sea, no se va a olvidar tan fácilmente porque las cosas van a estar enumeradas, organizadas. La siguiente, por favor. Bueno, en la evaluación, ¿qué sería? ¿Cómo el maestro o cómo nosotras como docentes aprendices, por decirlo así, vamos a evaluar a que los alumnos aprendieron o no aprendieron? Yo les voy a dar un ejemplo y mi compañero le va a dar otro ejemplo para finalizar el video. Bueno, el ejemplo que yo daría sería eh, que los alumnos, porque se debe llevar todo en una carpeta, que lleven todos los documentos que se necesitan y al final de la actividad le mostrar todo y evaluar todo. Mi compañera sí. Bueno, en este caso, en la evaluación, yo me inclino más por la evaluación cualitativa, ya que eh, me interesa un poco más de que el estudiante sea capaz de investigar, de mirar, de comprender y de llegar al punto de reflexión, qué aprendió y qué no aprendió. Bueno, un caso sería llevar un niño a un campo abierto y desde el campo abierto hacerle preguntas, qué ve, qué no ve, por qué existe algo, por qué no existe. Y ahí sería una evaluación cualitativa. Bueno, este fue nuestro video explicándoles todo el trabajo que hicimos en compañía de mi compañera Ana y mi persona.
Muchas gracias. Muchas gracias.